En el momento en que mi hijo arrojó mi maleta al porche delantero, supe que 12 años de silencio estaban a punto de convertirse en la mejor inversión que jamás había hecho. Allí estaba, con mi buen vestido de domingo, viendo cómo mi propia carne y sangre me encerraba afuera como si fuera basura de ayer. Pocos sabían ellos que la basura de ayer estaba a punto de valer $8 millones. Si estás viendo esto, suscríbete y déjame saber desde dónde me estás viendo. Déjame contarte cómo una mujer de 60 años pasó de no tener hogar a ser propietaria de la mansión más cara de Melbrook Heights. Porque, cariño, la venganza no es un plato que se sirve frío. Se sirve mejor con una guarnición de éxito puro y sin adulterar. Mi nombre es Margaret Williams, pero todos me llaman Maggie. A los 72 años, he aprendido que lo único mejor que demostrarle a la gente que está equivocada es hacer que se arrepientan de haber dudado de ti en primer lugar. Y vaya que mi hijo James y su esposa Jessica me dieron mucho que demostrar. Fue el 15 de octubre de 2012 cuando mi mundo se desmoronó. Había estado viviendo con James y Jessica durante 3 meses después de que mi esposo muriera, ayudando con sus 2 hijos pequeños mientras averiguaba mis próximos pasos. El dinero del seguro de vida no era mucho, y pensé que la familia debía ayudarse mutuamente en los momentos difíciles. Mamá, necesitamos hablar, dijo James esa mañana, con una voz fría que nunca antes había escuchado. Jessica estaba detrás de él, con los brazos cruzados, luciendo esa expresión de suficiencia que había llegado a odiar. A los 33 años, tenía ese tipo de belleza afilada que cortaba a las personas cuando se acercaban demasiado. ¿Qué pasa, cariño?, pregunté, dejando mi taza de café sobre su encimera de granito, la encimera que les había ayudado a pagar con mis cheques de seguridad social durante el último año. Este arreglo ya no funciona, anunció Jessica, avanzando como si fuera la dueña de la conversación, lo que aparentemente era. Eres demasiado rígida en tus formas, Maggie. Los niños están confundidos acerca de quién manda. Miré a James, esperando que me defendiera, que recordara que yo era su madre, que lo había criado sola después de que su padre se fuera cuando él tenía 8 años. En cambio, evitó mis ojos como si fuera un extraño pidiendo cambio suelto. ¿A dónde se supone que debo ir?, pregunté, con una voz más pequeña de lo que pretendía. Ese ya no es nuestro problema, respondió Jessica con un encogimiento de hombros que me perseguiría durante años. Eres una mujer adulta, resuélvelo. 20 minutos después, toda mi vida cabía en 2 maletas y una caja de cartón. 60 años de recuerdos, fotografías y recuerdos reducidos a lo que podía cargar. El resto irá a Goodwill, me informó Jessica alegremente, como si me estuviera haciendo un favor. No lo hagas más difícil de lo necesario, murmuró James mientras colocaba mis bolsas en el porche. Por un instante, vi un destello del niño pequeño que solía llorar cuando me iba a trabajar. Luego Jessica apareció a su lado, y su rostro se volvió inexpresivo de nuevo. El taxi llegó cuando comenzaron a caer las primeras gotas de lluvia. Subí sin mirar atrás, no porque fuera fuerte, sino porque estaba rota. Mientras nos alejábamos, atisbé a Jessica en su ventana, ya redecorando lo que había sido mi dormitorio temporal. Tenía 847 pesos en mi bolso, sin trabajo y sin lugar donde vivir. Lo que no tenía era la más mínima idea de que esta humillación se convertiría en el combustible para la mayor historia de regreso de mi vida. El Motel Sunset en la Ruta 9 se convirtió en mi hogar durante las siguientes 6 semanas. Y déjame decirte, era exactamente tan glamoroso como suena. 43 pesos por noche por una habitación que olía a limpiador industrial y sueños rotos, pero tenía un techo y una puerta que se cerraba con llave. Después de ser desechada como basura, incluso eso se sintió como un lujo. El anciano empleado de recepción, el señor Patterson, se compadeció de mí después de la primera semana. No eres como nuestros huéspedes habituales, dijo en voz baja, deslizando una toalla extra sobre el mostrador. La mayor parte de su clientela trabajaba en construcción o se escondía de algo. Yo solo me escondía de la verdad de que mi propio hijo me había descartado. Esas primeras mañanas fueron las más difíciles. Me despertaba en esa cama estrecha, olvidando por un momento dónde estaba, y luego la realidad golpeaba como una bofetada. Sin risas de nietos, sin desayuno familiar que preparar, solo yo y la unidad de aire acondicionado rota que hacía sonidos como una ballena moribunda. Pero esto es lo que Jessica y James no contaron. No soy el tipo de mujer que se queda abatida. Nunca lo he sido. Cuando James era joven y no teníamos nada, trabajé en 3 empleos para mantenernos a flote. Limpiaba oficinas por la noche, trabajaba en ventas minoristas durante el día y planchaba ropa los fines de semana. La supervivencia no era nueva para mí. Solo había olvidado lo buena que era en ello. Lo primero que hice fue caminar a la biblioteca cada mañana. Internet gratuito, aire acondicionado gratuito y, lo más importante, acceso gratuito a listados de empleo. A los 60 años, nadie hacía fila para contratarme, pero no buscaba caridad, buscaba oportunidad. ¿Tiene experiencia en contabilidad?, preguntó Sarah Mitchell, la propietaria del centro de jardinería Mitchell. Durante mi 4ª entrevista esa semana,
Ella tenía mi edad con tierra bajo las uñas y una actitud seria que inmediatamente respeté. 20 años, respondí. Manejé todas las finanzas del negocio de contratación de mi difunto esposo. Lo que no mencioné fue que también había detectado al menos 3 formas en que estaba perdiendo dinero solo por sentarme en su desordenada oficina durante 10 minutos. El sistema de inventario era un desastre. Pagaba de más a los proveedores y su estructura de precios no se había actualizado desde 2008. El pago no es mucho, advirtió Sarah. 15 pesos la hora a tiempo parcial. ¿Cuándo empiezo? Ese primer cheque de pago fue de 240 pesos, y lo traté como si hubiera ganado la lotería. Después de 6 semanas viendo mis ahorros drenarse como agua a través de un colador, ganar dinero de nuevo se sintió como respirar después de estar bajo el agua. La habitación del motel se transformó lentamente de una parada temporal en algo que se asemejaba a un hogar. Compré una pequeña cafetera, colgué mis pocas fotos familiares e incluso me permití el lujo de comprar una planta para el alféizar de la ventana. Si esta era mi vida ahora, iba a vivirla con dignidad. A los 3 meses, hice mi primer descubrimiento real. Sarah estaba tirando miles de dólares en plantas cada año. Todo lo que no se vendía al final de la temporada iba directo al contenedor de basura. Así funciona el negocio, explicó con un encogimiento de hombres resignado. Pero yo vi algo completamente diferente. Vi potencial. ¿Quieres hacer qué con las plantas muertas?, preguntó Sarah, mirándome como si hubiera sugerido que empezáramos a vender polvo de hadas y lágrimas de unicornio. No están muertas, están inactivas, expliqué pacientemente, y con un poco de cuidado, la mayoría de ellas pueden revivirse y revenderse la próxima temporada. Este era el 8º mes de mi nueva vida, y me había mudado del motel a un pequeño estudio encima de la pizzería de Jeppe. El alquiler era de $650 al mes, lo que me dejaba unos $50 para todo lo demás después de la compra. Pero era mío. Nadie podía echarme por capricho o decidir que era demasiado rígida en mis formas. Sarah me dejó llevarme a casa 3 camiones llenos de plantas muertas ese noviembre, probablemente pensando que me enseñaría una lección sobre la realidad de los negocios. Lo que realmente me enseñó fue que tenía un don que nunca había conocido. Mi pequeño apartamento se convirtió en un invernadero. Cada alféizar, cada rincón, cada superficie disponible estaba cubierta de macetas y jardineras. Investigué sobre el cuidado de las plantas en las computadoras de la biblioteca, vi videos de YouTube y pasé mis tardes cuidando tallos marrones y mustios hasta devolverles la vida. Los vecinos pensaban que estaba loca. La señora Chen del piso de abajo no paraba de preguntar si estaba dirigiendo algún tipo de operación ilegal. Demasiadas plantas, murmuraba en un inglés entrecortado cada vez que me veía subir otra maceta. Pero para febrero, algo mágico comenzó a suceder. Aparecieron brotes verdes. Se formaron capullos. Mi apartamento estudio se transformaba en una jungla de plantas sanas y prósperas. Tenía más de 200 ejemplares, y unos 150 no solo estaban vivos, sino floreciendo. Maggie, ¿qué diablos? Sarah jadeó cuando llevé el primer lote de vuelta al centro de jardinería en marzo. Estas se ven mejor que cuando eran nuevas. Te dije que no estaban muertas, dije, tratando de ocultar mi sonrisa. Por dentro, estaba haciendo volteretas. Esto no era solo probar un punto. Se trataba de descubrir que tenía un talento que realmente podía generar dinero. Sarah me recompró cada planta por la mitad del precio minorista original. En una transacción, gané $847, más que mi primer salario mensual. Pero lo más importante es que había encontrado algo que se sentía como un propósito nuevamente. Al año siguiente, nuestro acuerdo se hizo oficial. Sarah apartaría todas las plantas invendibles para mí. Yo las rehabilitaría durante el invierno y dividiríamos las ganancias en primavera. No era exactamente un imperio empresarial, pero era mío. La palabra comenzó a extenderse por la comunidad de jardinería. Esa señora en Mitchells puede revivir cualquier cosa, diría la gente. Pronto, otros centros de jardinería llamaban, preguntando si también tomaría sus plantas de liquidación. Para el final del año 2, estaba ganando más con la rehabilitación de plantas que con mi trabajo de contabilidad. También me había mudado a un apartamento más grande, con un balcón adecuado y había convertido el estacionamiento de Giuseppe en un invernadero no oficial con su permiso. La mejor parte, cada planta sana que salvaba se sentía como prueba de que ser desechada no significaba ser inútil. Algunas cosas solo necesitaban el cuidado adecuado, la atención adecuada, y la persona adecuada que pudiera ver su potencial. James y Jessica me habían tirado, asumiendo que me marchitaría y desaparecería. En cambio, estaba echando raíces en suelo que ni siquiera habían imaginado. El año 3 fue cuando dejé de pensar en pequeño, y comencé a pensar con inteligencia. Para este momento,
tenía una lista de espera de centros de jardinería que querían que rehabilitara sus plantas de liquidación, y mi pequeña operación en el apartamento estaba desbordada. El propietario había comenzado a cobrarme extra por el drenaje excesivo de plantas, y GP se estaba cansando de los clientes, preguntando si podían comprar las hermosas plantas que cubrían su estacionamiento. Necesitas una instalación real, me dijo Sarah, durante una de nuestras reuniones de café. Necesitas pensar más allá de solo salvar plantas. Ella tenía razón, pero pensar en grande requería dinero que no tenía. Mi cuenta de ahorros había crecido a unos 15,000 pesos, lo que se sentía como una fortuna después de empezar con nada, pero no era suficiente para un espacio comercial. Fue entonces cuando conocí a Eleanor Rodríguez en el Centro de Desarrollo de Pequeñas Empresas. Eleanor era una de esas mujeres agudas y eficientes que podían detectar el potencial desde lejos y no temían empujar a la gente hacia él. No estás en el negocio de rehabilitación de plantas, me dijo después de revisar mis números. Estás en el negocio de convertir residuos en ganancias. Esa es una conversación completamente diferente. Eleanor me ayudó a ver lo que había estado demasiado cerca para notar. No solo estaba salvando plantas, estaba resolviendo un gran problema de la industria. Los centros de jardinería a nivel nacional estaban literalmente tirando millones de dólares en inventario cada año porque no sabían cómo manejar la liquidación de fin de temporada de manera efectiva. ¿Y si franquicias el proceso? Eleanor sugirió enseñar a otras personas a hacer lo que tú haces. Toma un porcentaje de sus ganancias y escala la operación a nivel nacional. La idea era aterradora y emocionante al mismo tiempo. Yo, una mujer de 63 años, que había estado sin hogar 3 años antes, dirigiendo un negocio nacional. Pero, los números que Eleanor me mostró eran imposibles de ignorar. Pasamos 6 meses, desarrollando un plan de negocios. Yo, comenzaría con una instalación adecuada en Millbrook, perfeccionaría el proceso de rehabilitación, documentaría todo, y luego comenzaría a licenciar el método a otros operadores en todo el país. La solicitud de préstamo de la SBA tenía 47 páginas de largo, y casi me rendí 3 veces intentando llénalo. Pero Eleanor me empujó a través de cada sección, ayudándome a articular porque esto no era solo el pasatiempo de una loca de las plantas. Era una solución legítima a un problema real. Señora Williams, sus proyecciones financieras parecen optimistas, dijo el oficial de préstamos durante mi entrevista final. Señor, respondí, inclinándome hacia adelante con la confianza de alguien que ya había demostrado que otros estaban equivocados. Hace 3 años, vivía en una habitación de motel con menos de 1,000 pesos a mi nombre. El año pasado, convertí 50,000 pesos en plantas muertas en 200,000 pesos en ingresos. Diría que mi historial habla por sí mismo. La aprobación del préstamo de 150,000 pesos llegó un martes de marzo. Firmé los papeles en la oficina de Eleanor, mis manos temblaban ligeramente al darme cuenta de que ahora era responsable de más dinero del que jamás había imaginado. En 6 meses, alquilé un almacén de 5,000 pies cuadrados en las afueras de la ciudad, contraté a 2 empleados a tiempo parcial y establecí contratos con 15 centros de jardinería en 3 estados. Phoenix Plant Recovery, porque todo merece una segunda oportunidad, había nacido oficialmente. La ironía no se me escapó. Mi hijo me había descartado, asumiendo que no valía nada. Ahora estaba construyendo un imperio empresarial basado en demostrar que nada es realmente inútil si sabes ver su potencial. Para el año 5, Phoenix Plant Recovery había crecido más allá de lo que jamás imaginé posible. Operábamos en 12 estados, teníamos 47 operadores con licencia, y acababa de firmar un contrato de consultoría con la sede regional de Home Depot. La mujer asustada y destrozada que había sido tirada a la basura ahora volaba a reuniones corporativas en Atlanta. Señora Williams, su historia de éxito es exactamente lo que nuestra industria necesita escuchar, dijo David Chen, director de sostenibilidad de Home Depot, mientras recorríamos su tienda insignia. Convertir desechos en ganancias mientras ayudamos al medio ambiente. Ese es el futuro del retail. Sonreí cortésmente, aún acostumbrándome a que me trataran como una experta en lugar de una molestia. La transformación no había sido fácil. Hubo muchos días de 18 horas, experimentos fallidos y momentos en los que me preguntaba si me había metido en algo demasiado grande, pero cada desafío me enseñó algo nuevo sobre los negocios, sobre mí misma y sobre lo que realmente era capaz. Mi vida personal también se había estabilizado. Me mudé a un bonito apartamento de 2 habitaciones en el distrito histórico de Millbrook, completo con un jardín donde podía probar nuevas técnicas de rehabilitación. Hice amigos,
amigos de verdad, no personas que me toleraban por obligación. Mi club de lectura semanal con Eleanor y otras 3 mujeres se había convertido en el punto culminante de mi agenda social. El éxito financiero era asombroso incluso para mí. Phoenix Plan Recovery generaba más de 2 millones de pesos en ingresos anuales y mi patrimonio neto personal había superado la marca de 7 cifras. Mantenía hojas de cálculo detalladas, no porque estuviera obsesionada con el dinero, sino porque los números representaban algo más importante: independencia. ¿Has pensado en expandirte internacionalmente?, preguntó Marcus Thompson, mi abogado empresarial, durante nuestra revisión trimestral. Hemos estado recibiendo consultas de Canadá y el Reino Unido. Un paso a la vez, respondí, aunque la idea era tentadora. Quiero asegurarme de que lo estamos haciendo bien antes de volvernos demasiado ambiciosos. La verdad era que ya estaba pensando en la siguiente fase. El negocio de rehabilitación de plantas me había enseñado que había oportunidades rentables escondidas a simple vista a nuestro alrededor si sabías cómo buscarlas. Había empezado a invertir en otros pequeños negocios, aplicando el mismo principio de encontrar potencial infravalorado y ayudarlo a crecer. Pero la verdadera satisfacción venía de las victorias personales, como el día que contraté a Tommy Martínez, un joven de 19 años al que todos habían descartado pero que tenía una intuición increíble para el cuidado de plantas. O cuando Sarah Mitchell, quien había tomado esa primera oportunidad conmigo, vendió su centro de jardinería y se convirtió en una de mis operadoras licenciadas en Florida. Has cambiado por completo mi perspectiva sobre lo que es posible, me dijo Sarah durante su fiesta de jubilación. Verte construir esto desde la nada ha inspirado a la mitad de las mujeres de este pueblo a tomar riesgos que nunca habrían considerado. Había empezado a llevar un diario de lecciones aprendidas, en parte para futuros empleados potenciales, pero sobre todo para mí mismo. La lección más grande: nunca dejes que nadie más defina tu valor. James y Jessica habían decidido que era inútil, una carga que no podían permitirse llevar. Me habían tirado sin pensarlo 2 veces. Lo que no sabían era que me habían dado la motivación para convertirme en todo lo que nunca imaginaron que podría ser. Cada contrato firmado, cada nueva ubicación abierta, cada historia de éxito era prueba de que su juicio había sido espectacularmente erróneo. Y honestamente, apenas estaba comenzando. La búsqueda de casa comenzó como una decisión práctica y terminó como un acto de pura y hermosa venganza. Después de 5 años viviendo en apartamentos, necesitaba más espacio para mis crecientes empresas comerciales y cartera de inversiones. Lo que encontré en cambio fue la manera perfecta de anunciarle a Millbrook que Margaret Williams ya no era la mujer que cualquiera podía descartar. La finca Harrison, Jennifer Walsh, mi agente inmobiliaria, repitió cuando mencioné la propiedad. Maggie, esa casa no ha estado en el mercado en 40 años. Es la dirección más prestigiosa de Millbrook Heights. Millbrook Heights, el vecindario donde James y Jessica siempre soñaron vivir pero nunca pudieron permitirse. El vecindario por el que conducían los domingos por la tarde, fantaseando con algún día mientras vivían en su modesta casa colonial con la hipoteca por la que me echaron para poder pagarla. ¿Está en venta?, pregunté simplemente. Bueno, sí. Pero Jennifer dudó. El precio de venta es de $4.2 millones. Echemos un vistazo. La finca Harrison era todo lo que esperaba y más. 12,000 pies cuadrados de prístina arquitectura colonial situada en 8 acres de jardines cuidadosamente mantenidos, suite principal con chimeneas, una biblioteca con estanterías de caoba del suelo al techo, una cocina de chef que podría alimentar a un pequeño ejército, y un invernadero que básicamente era un jardín adjunto a la casa. Pero lo que realmente me convenció fue la vista desde la ventana del dormitorio principal. Podías ver todo el pueblo de Millbrook extendido abajo, incluyendo el modesto vecindario donde vivían James y Jessica. Cada mañana, podía despertar y literalmente mirar hacia abajo a las personas que me habían menospreciado. Los vendedores están motivados, explicó Jennifer mientras recorríamos la bodega. Ya se mudaron a Florida y quieren un cierre rápido. Oferta en efectivo, dije sin dudar. 3.8 millones, cierre en 2 semanas. Jennifer casi dejó caer su maletín. Maggie, ¿estás segura? Eso es un gran compromiso. Estaba más que segura. Phoenix Plan Recovery generaba suficientes ganancias para cubrir fácilmente los pagos de la hipoteca, y mi cartera de inversiones había crecido hasta el punto en que podía pagar el pago inicial sin tocar mis cuentas comerciales. Pero más que eso, podía permitírmelo porque había ganado cada centavo a través de mi propia inteligencia, determinación y trabajo duro. Los vendedores aceptaron mi oferta en menos de 6 horas. 2 semanas después, estaba parada en el gran vestíbulo de mi nueva casa, sosteniendo las llaves y tratando de no reír a carcajadas por lo absurdo de todo. 6 años antes, había estado durmiendo en una habitación de motel con menos de $1,000 a mi nombre. Ahora, era dueña de la casa más cara del condado. El camión de mudanzas llegó a la mañana siguiente. Aunque honestamente, mis muebles del apartamento se veían ridículos en habitaciones de este tamaño. Necesitaría hacer compras serias,
pero ese era un problema que me alegraba tener. Pasé mi primera tarde en la enorme terraza trasera, viendo la puesta de sol pintar el cielo de rosa y dorado sobre mis 8 acres de propiedad. El silencio era profundo, sin ruido de tráfico, sin vecinos discutiendo, solo paz y espacio y la profunda satisfacción de un objetivo logrado. Mi teléfono vibró con un mensaje de Eleanor. Vi la transferencia inmobiliaria en el periódico. Eres una mujer magnífica. Celebración con champán este fin de semana. Sonreí, respondiendo. Trae lo bueno. Brindaremos por nuevos comienzos. Lo que no escribí, pero estaba pensando, era que algunos comienzos requieren finales, y tenía la sensación de que el final de mi relación con James y Jessica estaba a punto de volverse muy interesante. Mañana, comenzaría el proceso de amueblar mi nueva vida. Esta noche, simplemente disfrutaría de la vista desde la cima. El timbre sonó a las 9:17 de la mañana de un sábado, exactamente 24 horas después de que la transferencia inmobiliaria apareciera en el periódico local. Estaba en mi nueva cocina, todavía tratando de averiguar en qué gabinete estaban las tazas de café, cuando escuché ese familiar timbre de 2 tonos resonando a través de mi vestíbulo de mármol, a través del monitor de seguridad, porque sí, mi casa venía con un sistema de seguridad que haría que Fort Knox celoso, los vi parados en mi porche delantero como vendedores puerta a puerta. James se veía mayor, más canoso en las sienes, vistiendo pantalones khaki y una camisa polo que gritaba papá de fin de semana esforzándose demasiado. Jessica estaba a su lado con jeans de diseñador y una chaqueta que probablemente costaba más que mi primer mes de renta en Hedges. Detrás de ellos había 2 adolescentes que apenas reconocí. Emma, ahora de 16 años, había heredado los rasgos afilados de su madre, pero afortunadamente no sus ojos crueles. Tony, de 14, parecía una versión más alta de James a esa edad, cuando solía construir fuertes con mantas y traerme dientes de león del jardín. Me tomé mi tiempo caminando hacia la puerta principal, mis pies descalzos silenciosos sobre los pisos de mármol calefaccionados. 6 años de silencio, y aparecen el día después de que descubren que soy rica. El momento era tan perfectamente predecible que era casi gracioso. Vaya, dije, abriendo la puerta, pero no la malla. James, Jessica, niños, apenas los conozco. Dejé que mi mirada recorriera lentamente, notando el maquillaje cuidadosamente aplicado de Jessica y el nerviosismo inquieto de James. ¿A qué debo este placer inesperado? Mamá. La voz de James se quebró ligeramente. Leímos sobre la casa en el periódico. Queríamos felicitarte. Qué considerado. No los invité a entrar. Felicitaciones entregadas. ¿Algo más? Jessica dio un paso adelante con esa sonrisa falsa y brillante que recordaba tan bien. Maggie, sabemos que las cosas terminaron mal entre nosotros. Hemos tenido tiempo para reflexionar y nos damos cuenta de que manejamos todo mal hace 6 años. Manejaron todo mal, repetí lentamente. ¿Es así como lo llaman? Emma se movió incómoda detrás de sus padres. Abuela Maggie, apenas te recuerdo, pero mamá y papá dijeron que solías hacer galletas de chispas de chocolate increíbles. El comentario inocente de la niña golpeó más fuerte que las disculpas ensayadas de sus padres. Tenía razón. Apenas me recordaba porque me habían robado 6 años de su infancia a ambas. 6 años de cumpleaños, obras escolares, cuentos antes de dormir y momentos de abuela y nieta que nunca recuperaríamos. Si hacía buenas galletas, dije suavemente, mirando a Emma. Luego me volví hacia sus padres. Antes de que me echaran como basura. Mamá, por favor, suplicó James. ¿Podemos pasar? ¿Podemos hablar? ¿Hablar de qué exactamente? La máscara de Jessica se deslizó por un momento, revelando a la mujer calculadora debajo. Somos familia, Maggie, y la familia debería mantenerse unida, especialmente cuando hizo un gesto vago hacia la mansión detrás de mí. Hay espacio para todos. Ahí estaba, la verdadera razón de su visita, entregada con toda la sutileza de un martillo. Espacio para todos, reflexioné. Qué conveniente que hayan descubierto sus sentimientos familiares ahora que tengo 12.000 pies cuadrados. Eso no es justo, protestó James, pero sus ojos ya estaban catalogando lo que podía ver del interior de la casa. Te hemos extrañado. Los niños han extrañado tener una abuela. Me reí, de hecho me reí, ante lo absurdo de James. Cariño, me echaste de tu casa con 2 maletas y una caja de cartón. Jessica me dijo que era demasiado rígida en mis costumbres y que resolver mi vida ya no era tu problema. Ahora me extrañas. El silencio se prolongó hasta que Tony habló. Papá, ¿de qué está hablando? ¿Por qué no entras? Dije finalmente, retrocediendo de la puerta. Ya que están tan interesados en reuniones familiares, los conduje a través del vestíbulo, pasando el candelabro de cristal y la escalera de mármol hacia la sala de estar con sus ventanas de piso a techo que dan a los jardines. Observé sus caras mientras contemplaban el papel tapiz de seda, las alfombras persas, las obras de arte que cuestan más que los coches de la mayoría de la gente. Este lugar es increíble, susurró Tony, caminando hacia las ventanas. Mamá,
mira la piscina. Jessica sí que estaba mirando. Podía prácticamente verla calculando metros cuadrados y valores de propiedad. Ciertamente es espacioso, dijo con cuidado. Demasiado grande para una persona. Lo es. Me acomodé en mi sillón favorito, un hermoso sillón de respaldo alto en terciopelo azul marino que compré específicamente para esta habitación. Descubro que me gusta bastante tener espacio para respirar. James se sentó al borde del sofá como si temiera arrugar la tela. Mamá, sobre lo que pasó hace 6 años. Estábamos lidiando con mucho estrés. Hipoteca nueva. Mi situación laboral era incierta. Jessica trabajaba a tiempo completo con 2 niños pequeños. Así que, naturalmente, la solución fue dejar a tu madre viuda sin hogar. Terminé. Muy lógico. Pensamos que encontrarías una solución, dijo Jessica a la defensiva. Eres tan capaz, tan independiente. Nunca imaginamos que terminarías en un motel. Levanté una ceja. Nunca lo imaginaste porque nunca te molestaste en comprobar. Emma estaba estudiando una foto familiar en la mesita auxiliar, una de las pocas fotos que guardé de mi antigua vida. Mostraba a James de niño, quizás de 8 años, sentado en mi regazo mientras le leía un cuento. Papá, eras muy pequeño, dijo. Esa fue tomada justo después de que tu abuelo se fuera. Le dije, tu papá y yo vivimos solos durante 10 años. Trabajé en 3 empleos para mantenernos a flote. Me aseguré de que tuviera todo lo que necesitaba para la escuela. Lo llevaba a la práctica de béisbol todos los martes y jueves. Miré directamente a James. Pensé que eso significaba algo. Sí significó algo, dijo James en voz baja. Significa todo. Por eso estamos aquí. No, dije firmemente. Están aquí porque quieren algo. La pregunta es, ¿van a ser honestos sobre lo que es, o vamos a seguir fingiendo que se trata de conexiones familiares perdidas? La paciencia de Jessica claramente se estaba agotando. Está bien, espetó. Sí, necesitamos ayuda. James perdió su trabajo hace 3 meses. Estamos atrasados en la hipoteca y Emma necesita dinero para las solicitudes universitarias. ¿Feliz ahora? Delirantemente, dije secamente. Ahora estamos llegando a algún lado. La cosa es, intervino James, lanzando a Jessica una mirada de advertencia. Estábamos pensando que tienes todo este espacio y nosotros, luchando con nuestra situación de vivienda. ¿Quieres mudarte? No era una pregunta. Temporalmente, añadió Jessica rápidamente, solo hasta que James encuentre otro puesto. Tal vez 6 meses, 1 año como máximo. Miré a mi alrededor en mi hermosa y tranquila sala de estar, luego de vuelta a las personas que me descartaron en el momento en que me volví inconveniente. Déjame asegurarme de entender esto correctamente. Quieren mudar a toda su familia a mi casa porque están teniendo dificultades financieras. Somos familia, repitió James, como si fuera una palabra mágica que abriría todas las puertas. Familia, musité. ¿Es eso lo que llamaron cuando me encerraron fuera de su casa? ¿Cuándo me dijeron que resolver mi vida ya no era su problema? El silencio que siguió solo fue roto por el tic-tac del reloj antiguo en la repisa de la chimenea. Finalmente, Tony habló de nuevo. ¿Qué pasó hace 6 años? ¿Por qué nadie explica de qué están hablando? Miré a los 2 adolescentes, estos nietos a los que me habían robado conocer, y tomé una decisión. Siéntense, les dije. Ambos, es hora de que sepan exactamente qué clase de personas son realmente sus padres. Mamá, no, advirtió James, pero levanté una mano. Emma, Tony, hace 6 años, su abuelo murió. Tenía 60 años, recién viudada, y necesitaba un lugar para quedarme mientras resolvía mis próximos pasos. Sus padres me invitaron a vivir con ellos. Mantuve mi voz calmada, factual. Durante 3 meses, ayudé con el cuidado de los niños. Contribuí con mis cheques de seguridad social a los gastos del hogar y traté de no estorbar. Emma y Tony escuchaban atentamente, sus caras serias. Luego una mañana, su madre decidió que era demasiado rígida en mis formas y me dijo que tenía que irme. Inmediatamente, su padre empacó mis pertenencias en 2 maletas y me puso en el porche delantero. Tenía 847 pesos y ningún lugar a donde ir. Eso no fue lo que pasó, protestó Jessica. Estabas interfiriendo con nuestras decisiones de crianza, socavando nuestra autoridad con los niños. Les hice el desayuno, dije simplemente, y les sugerí que dijeran por favor y gracias. Aparentemente, eso calificó como socavar la autoridad. Tony parecía confundido. ¿Pero a dónde fuiste? ¿Qué hiciste? Viví en un motel durante 6 semanas, luego en un estudio arriba de una pizzería. Trabajé a tiempo parcial en un centro de jardinería por 15 pesos la hora. Sonreí al recordarlo. En realidad, fue lo mejor que me ha pasado. ¿Cómo es que quedarte sin hogar es lo mejor que te ha pasado? Preguntó Emma porque me enseñó que no necesitaba a nadie que me cuidara. Podía cuidarme perfectamente bien. Hice un gesto alrededor de la habitación. Mejor que bien, al parecer. Jessica se estaba agitando. Esto es historia antigua,
Maggie. Estamos tratando de avanzar, de reconstruir nuestra relación. No, interrumpí. Están tratando de reconstruir su cuenta bancaria. Hay una diferencia. Saqué mi teléfono y les mostré un mensaje de texto que había recibido esa misma mañana. Esto es de Nancy Martínez, una amiga mía que trabaja en la oficina de desempleo. Mencionó haber visto un nombre familiar cruzar su escritorio recientemente. Miré directamente a James. No perdiste tu trabajo hace 3 meses. Fuiste despedido hace 6 meses por falsificar informes de gastos. La cara de James se puso blanca. ¿Cómo sabes estas cosas, James? Sé que Jessica abrió 3 nuevas tarjetas de crédito el año pasado y las agotó en ropa de diseñador y tratamientos de spa. Sé que refinanciaste tu casa 2 veces para pagar esas vacaciones en Italia. Sé que no solo estás atrasado en tu hipoteca, sino que enfrentas una ejecución hipotecaria el próximo mes. El silencio en la habitación era ensordecedor. También sé, continué, que pasaste por mi motel todos los días durante 6 meses después de que me echaras. Sabías exactamente dónde vivía y exactamente cuánto estaba luchando, y nunca te detuviste ni una vez para ver si estaba bien. Los ojos de Emma se llenaron de lágrimas. Papá, ¿es eso cierto? James no podía mirar a su hija. Jessica, sin embargo, había cambiado al modo de ataque total. Bien, entonces, cometimos errores. Tú también los cometiste. Podrías haber pedido ayuda en lugar de desaparecer durante 6 años. Me reí. ¿Pedir ayuda a las personas que me dijeron que resolver mi vida no era su problema? ¿A la nuera que me llamó una carga? Éramos jóvenes. Estábamos estresados. Fueron crueles, dije en voz baja. Y ahora quieren que finja que nunca sucedió porque necesitan algo de mí. Tony se puso de pie de repente, su rostro enrojecido de ira. Esto es un desastre, dijo, con la voz quebrada. Papá, nos dijiste que la abuela Maggie se mudó a Florida para estar cerca de su hermana. Dijiste que ya no quería vernos. Nunca dijimos eso exactamente, comenzó James. Sí, lo dijeron. Emma también saltó, su voz elevándose. Dijeron que eligió su nueva vida sobre ser parte de nuestra familia. Nos hicieron pensar que nos abandonó. Sentí una oleada de vindicación mezclada con tristeza. A estos niños les mintieron durante 6 años, les quitaron a su abuela porque sus padres eran demasiado orgullosos para admitir lo que habían hecho. Hay algo más que deberían saber, dije suavemente. Unos 6 meses después de que me mudé, su padre vino a verme. La cabeza de Jessica se giró hacia James. ¿Qué? ¿No se lo dijiste? Le pregunté a James, genuinamente sorprendido. Qué interesante. James estaba sudando ahora, su camisa polo pegada a su espalda. Mamá, por favor. Apareció en mi apartamento un martes por la noche. Continué, observando cuidadosamente el rostro de Jessica. Había estado bebiendo y estaba llorando. Dijo que me extrañaba, que había cometido un terrible error, que quería que volviera a casa. Estás mintiendo, dijo Jessica, pero su voz era incierta. Saqué mi teléfono nuevamente y me desplacé hasta una foto antigua. Tomé una foto de la carta que me escribió esa noche. ¿Quieres que la lea en voz alta? La carta tenía 3 páginas de largo, escrita a mano en papel de bloc legal. En ella, James se disculpó profusamente por permitir que Jessica lo convenciera de echarme. Admitió que me extrañaba desesperadamente, que la casa se sentía vacía sin mí, que se dio cuenta de que había elegido la comodidad de su esposa sobre el bienestar de su madre. Pero la parte más condenatoria fue el último párrafo, donde me rogó que no le dijera a Jessica sobre su visita porque ella ya había amenazado con dejarme si intentaba traerte de vuelta. Te eligió a ti, se lo dije a Jessica, con calma. Eligió mantenerte feliz en lugar de hacer lo correcto por su madre. Durante 6 años les ha estado mintiendo a todos ustedes al respecto. Jessica se volvió hacia James, su rostro una máscara de furia. Fuiste a mis espaldas. Le escribiste una carta. Estaba borracho. James murmuró. No estaba pensando. Con claridad. No, dije que estabas pensando. Con claridad por primera vez en meses. Eso es lo que te asustó. Emma lloraba. Abiertamente ahora. 6 años, susurró. Nos perdimos 6 años contigo debido a sus mentiras. Pero aquí está la cosa, dije, poniéndome de pie y alisando mi blusa de seda. Ya no soy la misma mujer que fue echada hace 6 años. Esa mujer estaba rota, dependiente, dispuesta a aceptar migas de afecto de personas que la veían como una carga. Caminé hacia la ventana, mirando mis jardines perfectamente cuidados. Esta mujer es dueña de un negocio multimillonario. Esta mujer tiene amigos que la respetan, empleados que dependen de ella, e inversiones que generan más ingresos en un mes de lo que tu padre ganaba en un año cuando tenía trabajo. Me giré para enfrentarlos. Esta mujer no necesita nada de nadie, especialmente no de personas que la tiraron como basura y ahora quieren mudarse a su casa porque han manejado mal sus propias vidas. El silencio se extendió hasta que Tony habló, con voz pequeña. Entonces, no quieres una relación con nosotros, incluso ahora que sabes que nos mintieron. La pregunta me partió el corazón,
pero mantuve mi expresión neutral. Quiero una relación contigo y con Emma. Ustedes son víctimas inocentes en esta situación. Pero, ¿tus padres? Miré directamente a James y Jessica. Tus padres van a tener que ganarse el camino de regreso a mi vida, si pueden. Jessica se puso de pie abruptamente, su máscara de falsa dulzura finalmente descartada por completo. Esto es ridículo, espetó. Somos tu familia, Maggie. No puedes simplemente elegir y escoger qué partes de nosotros quieres. Mírame, respondí con calma. Está bien, Jessica, continuó, su voz elevándose. ¿Quieres jugar juegos? ¿Quieres castigarnos por algo que pasó hace 6 años? Simplemente nos iremos. Vamos, James. Niños, no necesitamos esto. Pero Emma no se movió. Tampoco Tony. Se sentaron en mi sofá caro, mirando entre sus padres y yo con expresiones de confusión y traición. En realidad, Emma, dijo en voz baja, quiero quedarme y hablar con la abuela Maggie a solas. Emma, nos vamos, ordenó Jessica. No, la voz de Emma era más fuerte ahora. Tengo 16 años, y acabo de enterarme de que me has estado mintiendo durante 6 años sobre mi abuela. Quiero escuchar su versión de la historia. Tony asintió. Yo también. Jessica parecía. Ella estaba a punto de estallar, pero James puso una mano en su brazo. Quizás deberíamos darles algo de tiempo, dijo en voz baja. No te atrevas a ponerte de su lado, le siseó Jessica. No me pongo del lado de nadie, respondió James, pero me miraba con algo que podría haber sido arrepentimiento. Intento pensar en lo que es mejor para nuestros hijos. Por un momento, vislumbré al hombre que me había escrito esa carta hace 6 años, el hijo que había estado desgarrado entre las exigencias de su esposa y su conciencia. Pero el momento pasó rápidamente. Está bien, dijo Jessica, pero esto no ha terminado, Maggie. Volveremos. No, dije con firmeza, no lo harán, a menos que sean invitados. Esta es mi casa, mi propiedad, y tengo un excelente sistema de seguridad. Si aparecen sin invitación de nuevo, los haré arrestar por allanamiento. El rostro de Jessica pasó por varios tonos de rojo. No puedes alejarnos de nuestros hijos. No estoy alejando a nadie de nadie, dije, pero tampoco les permitiré que los usen como chantaje emocional. Emma y Tony son bienvenidos aquí siempre que quieran visitar. Tú y James no. No hasta que hayan demostrado que han cambiado. ¿Demostrar cómo? Preguntó James. Consideré la pregunta cuidadosamente. Empiecen por decirles a sus hijos la verdad completa sobre lo que sucedió hace 6 años. No su versión, ni la versión de Jessica, la verdad. Luego pongan en orden sus finanzas sin pedirme ayuda. Muéstrenme que pueden valerse por sí mismos como los adultos que dicen ser. Y entonces quizás podamos tener una conversación sobre el perdón. Quizás. Sonreí fríamente, pero no contengan la respiración. Después de que se fueron, me senté con Emma y Tony durante 2 horas, respondiendo sus preguntas, mostrándoles álbumes de fotos de la infancia de su padre y escuchando sus historias sobre la escuela, los amigos y los sueños para el futuro. Eran buenos niños a pesar de los fracasos de sus padres, y podía ver ecos del niño pequeño que había criado en ambos. ¿Podemos volver el próximo fin de semana?, preguntó Emma mientras los acompañaba a la puerta. Cuando quieran, prometí. Tengo 6 años de abuelazgo que recuperar. Mientras veía su auto desaparecer por mi largo camino de entrada, sentí algo que no había experimentado en años. Satisfacción completa. No exactamente venganza, sino justicia. Las personas que me habían descartado ahora eran las que rogaban por migajas, mientras que la mujer que descartaron vivía en un lujo que nunca podrían permitirse. Había demostrado que ser descartado no significa no tener valor. A veces solo significa que finalmente eres libre para descubrir tu verdadero valor. Y a veces la mejor venganza realmente es vivir bien. A la mañana siguiente, llamé a Eleanor para contarle sobre la visita. ¿Cómo te sientes?, preguntó después de que compartí toda la historia. Miré hacia mis hermosos terrenos, tomé un sorbo de mi café de una costosa porcelana china, y sonreí. Siento que estoy exactamente donde pertenezco. Finalmente, algunas victorias son silenciosas. Esta fue perfecta. Gracias por escuchar. No olvides suscribirte y siéntete libre de compartir tu historia en los comentarios. Tu voz importa.